La asistencia a las iglesias ha decaído. Esto es algo innegable. Un estudio de actitudes y prácticas religiosas que abarcó 60 países reveló que la importancia de la religión ha disminuido en los países desarrollados, mientras que en los países que sufren retrasos económicos e incertidumbre política, la religión ha mantenido su vigor. El colapso de la religión en los países del norte de Europa es algo sorprendente. No solo ha declinado la asistencia a las iglesias, sino que ahora los países latinoamericanos están enviando misioneros a Europa para evangelizar a sus antiguos colonizadores. En algún momento vamos a ver una tabla sobre esto que les vamos a mencionar. ¿A qué se debe esta indiferencia? Es posible que algunas personas se sientan chasqueadas con prácticas religiosas que no responden a sus necesidades espirituales. Quizá otros sientan que no es necesario asistir o creen que los programas de la iglesia son una pérdida de tiempo. ¿Valdrá la pena sacrificar nuestro tiempo y esfuerzo para unirnos a otros creyentes cada semana? Creemos que sí, cuando se trata de vivir la vida cristiana en un mundo ajeno a los valores bíblicos. Todos necesitamos de otros para permanecer a flote. Si tomo una actitud crítica hacia aquellos que asisten a la iglesia, algo bastante fácil de lograr, caigo en el peligro de creer que mi espiritualidad es mejor de los que asisten a una iglesia. La perspectiva de otros es necesaria para entender nuestros errores. Dice el proverbista en el Proverbios capítulo 11, versículo 14. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Necesitamos ánimo. Podemos obtener fuerzas de la oración y el estudio de la Biblia, pero también necesitamos el apoyo humano. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Incluso Jesús invitó a Pedro, Juan y Santiago a velar y orar con él en Getsemaní. A veces solo hasta la sonrisa de otros para hacernos recordar algún motivo de satisfacción en nuestra propia vida. Únicamente basta una sonrisa. El compartir tiempo juntos también nos ayuda a salir de nuestro caparazón de intereses personales y nos permite sentir el pulso de otra vida con desafíos similares o hasta peores que los nuestros muchas veces. La famosa frase de John Donne, 1572-1631. Esto es un famoso escritor que vivió 28 y 31, son 59 años. Dice, ningún hombre es una isla. Expresa la interconexión de cada ser humano. El resto del párrafo guarda un mensaje relacionado directamente con nuestro tema. Toda la humanidad proviene de un actor. La campana que llama a un sermón no convoca únicamente al predicador, sino a la congregación. Así esta campana nos convoca a todos. Ningún hombre es una isla, entero en sí mismo. La muerte de cualquier hombre me disminuye a mí porque yo estoy involucrado en la humanidad. Por lo tanto, no preguntes por quién tañen las campanas, tañen por ti. Quisiera hacer un paréntesis porque esto de las campanas, que está incluido en este reportaje, las campanas fueron utilizadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana en una matanza que hubo en San Bartolomé. De esto hemos hablado en la historia. Entonces no necesitamos campanas para que nos llamen a asistir a una iglesia. Asistir a la iglesia también provee la oportunidad de emplear los dones que Dios nos ha dado. Dios otorga a cada creyente un papel a cumplir para el desarrollo de la misión de la iglesia. Nos da la oportunidad de vivir para algo superior a nosotros. Somos parte de un plan divino para la restauración de la humanidad caída. Te repito esto, somos parte de un plan divino para la restauración de una humanidad caída.
Somos mensajeros de esperanza en un mundo en crisis. La iglesia no es un fin, sino un medio. En ella aprendemos que nuestra vida tiene un propósito, que ninguno de nosotros ha alcanzado el carácter ideal, ni todos provenimos de las mismas circunstancias, pero hemos sido llamados a vivir y a servir, a animarnos unos a otros y a orar unos por otros, y no hay mejor lugar para todo esto que la iglesia. Quisiéramos mencionar que dentro de la tabla es importante que escuches cómo ha decaído la asistencia, por lo menos te vamos a mencionar casi unos 15, 20 países. En Argentina, de un 100% de feligreses en una iglesia ha decaído a un 25%. En Brasil ha decaído a un 36%. En Chile un 25%. Dinamarca un 5% de un 100%, imagínate. Estados Unidos de Norteamérica ha bajado a un 44% de un 100%. España a un 25%, Francia a un 21%, Hungría a un 21%, Inglaterra a un 27%, Japón a un 3%, México a un 46%, Noruega a un 5%, Puerto Rico a un 52%, República Dominicana a un 44%, Rusia a un 3% y Suecia a un 4%. Así está la realidad en este mundo en asuntos religiosos y especialmente en la asistencia a la iglesia. Somos el remanente adventista Costa Rica y usted nos puede ver a través de YouTube. Y hoy usted nos está viendo a través del Ministerio La Verdad Presente Costa Rica en Facebook. Y en este momento es el medio en el cual usted nos está viendo. Queremos en esta hora darle la más cordial bienvenida, que Dios les pueda bendecir y que juntos podamos seguir adelante, sobre todo, no solo en lo material que es importante, sino especialmente en la parte espiritual, en la parte que tanto necesita la humanidad en un tiempo tan, pero tan difícil. Y agradecer a todos nuestros amigos, hermanos, que nos siguen a través de estas redes, que Dios les bendiga. Este ministerio está preocupado en enseñar y dar la verdad a las personas. Nuestro interés de que usted conozca todo lo que tiene que ver con lo que Dios dejó para este tiempo y sobre todo darle esta información a usted y a su querida familia para que usted sepa lo que la Biblia dice de lo que actualmente está pasando en el planeta, en todas las áreas físicas, espirituales, materiales, morales, como usted quiera entenderlo. Pero sí nos preocupa mucho que usted tenga una información totalmente de origen divino, porque Dios dejó escrito el pasado, el presente y el futuro en el libro sacro, la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios le bendiga mucho y agradecer a todos los que nos siguen apoyando, nos llaman, y también a los que nos llaman al 83 14 76 19 para pedidos de oración. Que Dios pueda bendecirles. Y especialmente seguiremos orando también por la gente que constantemente nos pide que estemos orando, tanto dentro de Costa Rica como fuera de Costa Rica. Muy bien, vamos a continuar con una oración porque vamos a abrir la palabra de Dios en este momento. Yo le invito a que donde usted se encuentre pueda acompañarnos en esta oración. Padre nuestro, Señor, gracias de todo corazón por algo tan importante como es la vida, la existencia que poseemos. Señor, mucha gente en el pasado, Señor, ha bajado a la sepultura, Señor, en diferentes edades y tristemente mucha gente, Señor, ha muerto siendo niño o siendo joven, inclusive gente adulta cuando ya tenía planes para su vida, toda una vida de trabajo, Señor, la muerte cortó la existencia de muchos seres humanos. En esta hora, por eso, Señor, somos personas que queremos agradecerte por la vida que nos das todos los días y sobre todo, Padre Celestial, por el medio donde estamos viviendo y lo más importante, porque hace más de 2000 años alguien vino a este mundo y nos ofreció nuevamente la vida eterna, una vida futura, Señor. Jesucristo la recuperó en la cruz del Calvario. Hoy hay dos propósitos, Señor, importantes: nuestra existencia diaria, que nos dé sabiduría e inteligencia para cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, y también visualizar o pensar en lo que Jesucristo vino a traer al planeta, que es una vida inmortal, una dicha futura. Por lo tanto, equilibra nuestra mente, danos,
Señor, esa capacidad mental para poder ser personas moderadas en todas nuestras cosas y sobre todo, Padre Santo, que nos ayudes para tomar interés en las cosas que no perecen y son las cosas eternas. Bendice a todos nuestros televidentes y oyentes y que en esta hora podamos encontrar respuesta en tu palabra en relación, Señor, a las cosas que están sucediendo actualmente en el planeta, Padre, para que podamos unirnos, Señor, con los seres celestiales que están trabajando, Padre Santo, para controlar el planeta y sobre todo, hemos hablado mucho en este ministerio, hay un conflicto entre el bien y el mal, que nos ayudes para estar en el lado correcto y no equivocarnos en esto. Bendícenos nuevamente y gracias por este espacio en el tiempo que nos regalas para escudriñar, Señor, tu santa y bendita palabra. Que la presencia de tu Espíritu Santo y de los ángeles puedan estar en cada hogar y especialmente en este lugar donde me deposito en tus manos para que únicamente me utilices para decir lo que está en este libro santo y sagrado. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mira qué interesante porque en esta época, dentro de lo que usted escucha y lo que vemos, casi todos los líderes políticos y religiosos están buscando formas y sistemas, respuestas, hablan públicamente, viendo a ver cómo Dios nos ayuda, cómo podemos salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, vea qué interesante, la gran mayoría no dicen por qué está pasando esto y qué es y por qué el planeta ha venido sufriendo. Hemos hablado de más de 15 pandemias o pestes, como usted quiera mencionarlo, y como que el ser humano no quiere o mentalmente no está capacitado para entender lo que realmente está viendo el planeta y por qué lo está viviendo. Entonces, tú escuchas formas, maneras, repetimos, de personas, líderes políticos, líderes religiosos, pidiendo a Dios ayuda. Inclusive hay iglesias que dicen, tranquilo, Jesucristo está al control de todo. Sí, claro, Jesús sabe todo lo que está pasando, pero la pregunta es, ¿por qué está pasando esto realmente? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué esto está pasando? Entonces, dentro de esto queremos en este espacio tratar de contestar esta pregunta a la luz de la Escritura. Y mencionar que, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 24, los versículos 4 y 5 son suficientes para dar esta respuesta. Si leemos estos dos versículos, Isaías 24, 4 y 5, y tú lo entiendes como está ahí y respetas lo que está ahí, ahí te darás cuenta de las consecuencias de lo que estamos sufriendo en el planeta. Dice el profeta mesiánico, Isaías capítulo 24, versículo 4, 5. Vamos a leer el 4 y el 5. Usted puede leerlo desde el 1. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Aquí habla de la caída de un mundo lleno de pecado, de enfermedades, de desgracias y de todo lo que está viniendo al planeta. Y el versículo 5 da la explicación. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Si tuviese más tiempo, podríamos ver cada palabra, cada significado de estas palabras. Pero lo voy a hacer general, lo vamos a hacer general. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y punto y coma. Es importante cuando estudia la Biblia ver las puntuaciones, porque cada frase tiene su significado. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. 3 razones contundentes de por qué el planeta está como está. Número 1, dice, falsearon el derecho, traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. 3 razones importantes de por qué el mundo está como está. Y difícilmente vas a encontrar un gobernante o un líder religioso que esté hablando sobre esto y explicando esto. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, el Señor Jesús en el sermón profético que está en el libro de San Mateo, el capítulo 24, vea qué interesante. Jesús lo dijo en un versículo muy corto. Mateo 24, versículo número 12.
Dice, y ese y es porque ya Jesús ha dicho una serie de situaciones, y esto es como ya resumiendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que se ha multiplicado en el planeta? La maldad es lo que se ha multiplicado en el planeta. Tanta maldad, traspasar el pacto sempiterno, quebrantar las leyes y falsearlas, ha traído como consecuencia la situación en que el ser humano se encuentra. Ahora déjame explicarte algo. Sabes que llevamos más de 6.000 años de pecado. Y en esos 6.000 años de pecado, o sea, nosotros somos una generación que casi nos estamos extinguiendo. ¿Por qué te menciono esto? Rápidamente, ¿cuánto vivió Adán? 930 años. Matusalén, 963 años. Toda esta gente fue longeva. Te hago la pregunta, ¿por qué usted y yo nos cuesta llegar a 60 años? ¿Has pensado en eso? Es que el deterioro en todas las áreas en el ser humano da horror a cómo el ser humano se encuentra, tan deteriorado. Y sabes que aquí lo peligroso de esto es que también hay un deterioro en la mente para entender muchas cosas. Inclusive, hay muchas veces, has escuchado cuando alguien le dice, pero no entendió lo que le dije, pero no se lo expliqué. Hay mucha gente que si no le pide a Dios y no busca entender estas cosas, la persona está inhabilitada para entender esto. Y si no, usted lea Mateo 24, el problema de todos los enredos y pecados, disoluciones, todo lo que tiene que ver con la confusión que hay en el planeta, dice Jesús en Mateo 24, 37, 38, 39, que el problema de los antidiluvianos, esta gente tan longeva, tan inteligente, el problema de ellos fue que no entendieron. ¿No entendieron? Ahora imagínense, eso fue en el año más o menos 1500 de nuestra época. Imagínense, estamos en el año 6020. ¿Cómo cree que está el ser humano? Entonces, dentro de esto estamos hablando de que la maldad se ha multiplicado. Y yo podría decir, cambiar la palabra maldad por tanto pecado en el ser humano. Y cuando hablamos de pecado no estamos hablando de pecados a la vista que son gravísimos. Como por ejemplo, hay gente que, voy a ponerlo como ejemplo, que les encanta el licor. Y déjenme decirlo, son borrachos, son alcohólicos. Y no les importa que la familia sepa que sean alcohólicos. Y no les importa que los vean borrachos. Y la Biblia condena el consumo de alcohol y dice que un borracho, si cuando Jesús viene, sigue tomando, consumiendo, no va a ir al reino de los cielos. Eso es lo que menciona la Escritura. Y sin embargo, la gente toma y se mete en las cantinas están abiertas, los supermercados, los almacenes, expenden y venden millones de millones, y yo no diría ni colones, ni euros, todos los días, son sumas. Usted puede estar en un palín, en una caja registradora, en un más por menos, y usted ve a mucha gente comprando licor todos los días y todos los días. Entonces hay tanta maldad en el ser humano que no se da cuenta que hay muchas cosas que está haciendo que las ve medio normal o que la gente ya lo vive. Inclusive algunos dicen, no, yo soy un tomador social, yo tengo mi manera, yo no soy un borracho, hermano. Pero esta es la realidad del planeta. Entonces esta palabrita nos dice que se ha multiplicado la maldad, significa esta palabra es calidad de malo. O sea, ya la persona tiene como cuando usted vende un producto, dice, este producto es de buena calidad. O sea, el ser humano se ha especializado en la maldad y en las cosas malas. Es un personaje, un ser humano de calidad en lo malo. Esto da miedo, esto es preocupante. Y menciona que las acciones malas en el ser humano ya las ve como buenas o normales en su vida. Y esta palabra maldad lo lleva al diccionario a la palabra malo. Y la palabra malo es que perjudica y enreda. Yo diría justifica su conducta. Es que usted no me entiende, es que usted piensa así, es que a usted le parece, bueno, yo respeto, pero yo no comparto eso. El ser humano ha llegado a eso. Y dice la definición de esta persona, de esto, cuando una persona es mala, dice que la persona no solo se inclina, sino que desea hacer lo malo. Es que lo desea, es parte, es como una necesidad en el ser humano. Y hay una parte que sí me preocupa, porque hay gente, dentro de esta definición, dice el diccionario, que hay gente especializada en
poner duda en las personas cuando se le habla de lo bueno, enreda el asunto para confundir a las personas. Y esto lo utilizan mucho los medios sociales, los medios de comunicación, poner en duda las cosas. Le pongo un ejemplo, por decir, la Biblia condena el consumo de carne de cerdo, está bien claro en la Biblia. Y ya mucha gente sabe que esta carne es dañinísima para el ser humano. Y sin embargo, si usted lanza una campaña en contra de vender la carne de cerdo, tenga la seguridad que toda la gente que vende, todas las grandes empresas y compañías van a lanzar una campaña a nivel nacional, a nivel mundial, para convencer a la gente que esa minoría que dice eso está equivocada. Entonces enredan el asunto. Y el ser humano que está inhabilitado mentalmente cae en esa duda y finalmente siguen consumiendo carne de cerdo. Y si no, vea usted cómo venden la carne de cerdo. Son cualquier cantidad de carne de cerdo que está destruyendo al ser humano. Y finalmente esa palabra dice que la maldad es como en una cinta cinematográfica aquella persona que es el malo de la película. El malo de la película. Y en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, el versículo del 1 al 5. Mira lo que dice Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente. Y esto, como estamos diciendo, es palabra de Dios. Dice, también debes de saber esto. O sea, fuera de muchísima información que un cristiano, un hijo de Dios, un ser humano, ya almacenado en su vida, Pablo le dice, además de todo lo que sabes, también debes de saber esto. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Mira, en el capítulo 3, el versículo 1, que en los postreros días, y hermano, la palabra postreros es días finales. Esto, hermano, no va a cambiar. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo quisiera tener tiempo, valga la redundancia, para explicar cada palabra? Pero eso le queda tarea a usted. Porque yo en un tiempo yo estuve sentado, ignoraba todas estas cosas y tuve que empezar a estudiar. Yo no nací aprendido en esto. Y me falta mucho todavía. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Capítulo 3, versículo 3 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Traidores, eso ni que, bueno, por favor, no comento. Impetuosos, infatuados, y viene amadores más de los deleites que de Dios. Usted se da cuenta que después de esto seguirán abiertas las cantinas, los nightclubs, los centros, los casinos, la Junta de Protección Social, los lugares de... O sea, esto va a seguir, hermano y hermano, esto no lo va a cambiar nadie. Porque Dios no se equivoca. Y el versículo 5 me preocupa mucho porque esto se le aplica directamente al mundo religioso. Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Sabes que hay mucha gente que no está en una iglesia, como leímos al principio, o en las cosas de Dios, por los escándalos que han habido en todos los sistemas religiosos? Muchos hemos servido de piedra al tropiezo para que mucha gente no esté consagrada en un sistema religioso. Hermanos, esto es palabra de Dios. Este es el gran problema que tiene el planeta. Esta pandemia y más, lo que ha ido en el pasado y lo que viene es consecuencia de que el ser humano está viviendo una vida llena de pecado. Y cuando hablamos de pecado no estamos yendo al extremo, no estamos nunca condenando a un borracho, porque si un borracho se aparta del alcoholismo y le entrega su vida a Cristo, puede llegar a ser un hijo de Dios. Porque la codicia, el egoísmo, el robo, el adulterio, o sea, hay miles de pecados y ahorita vamos a leer eso. El ser humano se ha inhabilitado, ha cargado 6,000 años y está contaminado terriblemente con el pecado. Es una contaminación. Y el ser humano no entiende. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la respuesta al final de este tema. Ahora, me preocupa que en el versículo 13 me salto algunos versículos porque quiero aprovechar el tiempo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor.
Dios te guarde, y hermano, que usted y yo estemos en esa lista. Los malos hombres y los engañadores. Hermano y hermana, siempre va a haber gente mala en el planeta. Y déjeme decirle que van a ser la gran mayoría porque la Biblia lo dice. Y los especialistas en el engaño. Jesús dijo en San Mateo 24, mirad que nadie nos engañe, versículo 4. Pablo advierte, hablando sobre el ministerio de iniquidad que inició en el año 538 hasta 1798, dice que nadie os engañe en ninguna manera, ni por voz, ni por carta, ni por testimonio. No se deje engañar. Entonces dice que los malos hombres y los engañadores, vea lo que dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuidado donde estás asistiendo y quién te está predicando, quién te está enseñando. O cuidado con un familiar que te ha vendido una forma de religión y ese familiar o esa cabeza de casa, sea hombre o mujer, le dice: usted permanece aquí, usted no puede moverse de aquí. Porque tal vez con la mejor intención no se da cuenta que está engañado y quiere ignorantemente que su familia siga engañada. Entonces todo esto, hermanos y hermanos, es palabra de Dios y se está cumpliendo al pie de la letra. Qué interesante porque, bueno, no todo lo que se escucha es malo, hay cosas buenas. Y hace algunos días leímos una frase así rápidamente, hoy quiero que usted la escuche, Dios quiere que usted la escuche, de un hombre que es uno de los congresistas republicano, de Estados Unidos de Norteamérica, que se llama Randy Weber. Es un congresista republicano. De hecho, que hemos hablado que la gente excelente en Estados Unidos, toda esta gente no solo son protestantes, sino que dentro del protestantismo está el ser republicano, que son las dos líneas excelentes de los Estados Unidos de Norteamérica, porque los demócratas tienen otra línea diferente. De eso hemos hablado en otros programas. Pero este congresista republicano dice que él habló públicamente y dijo lo siguiente. Dice, derramó lágrimas mientras imploraba a Dios que perdone a los Estados Unidos de Norteamérica. Oiga las dos razones, por alejarse de las enseñanzas bíblicas y aceptar el pecado. ¿Qué dijo este congresista, Randy Weber? Alejarse de la Biblia y aceptar el pecado. Y hermano y hermana, cuando yo veo esto, mire cómo está Costa Rica, con los líderes religiosos y los líderes gubernamentales, hermanos. Se han alejado de la Biblia y han aceptado en diferentes formas mucho tipo de pecado en todo el país. Esto es repetitivo casi en todos los países. Y este hombre se está dando cuenta de lo que está pasando en el país. Y hermano, mucho cuidado con esto. Porque Dios muchas veces utiliza a un hombre, a una mujer, a un siervo de Dios, para que usted y yo podamos entender estas cosas, para que el país pueda entender estas cosas. Dice él bien claro, si nos hemos alejado de las enseñanzas bíblicas y hemos aceptado el pecado. El parlamentario se presentó en un evento celebrado en el Capitolio en Estados Unidos y dijo que era necesario, y me gusta esta frase, era necesario, porque cuando Jesús en San Juan 3 le dice a Nicodemo, es necesario, y cuando Jesús dice es necesario, está diciendo, mire, esto es urgente y tiene que hacerlo ya. Esto es urgente, es necesario. Eso significa esa frase. O sea, Jesús le dice, no espero, no hay tiempo, hágalo ya inmediatamente. El mundo necesita darse cuenta que se han apartado de la Biblia y que estamos viviendo lleno de pecados en diferentes formas en nuestra vida y en nuestros hogares. Es más, muchos no sabemos lo que es realmente el pecado. Y sigue diciendo este hombre, dice, es necesario que el pueblo norteamericano se arrepienta de sus pecados para que Dios bendiga este país. ¿Dónde está el problema? No es en Donald Trump. No es en esta pandemia del coronavirus, ese no es el problema, eso es consecuencia de todo lo que ha venido. Pero el mayor problema que tiene el ser humano y el mundo es el pecado, ese es el problema. Estas son las consecuencias de los individuos, familias, instituciones y de país entero y de un mundo lleno de maldad. Weber también pidió a Dios que perdone, oiga, escuche esto hermano, escuche por favor.
Ojalá Dios pueda grabarle esto en su mente y en su corazón. Weber también pidió a Dios que perdone a los jueces y legisladores que promovieron leyes a favor del aborto, del matrimonio gay. Y yo incluyo aquí no parece, del matrimonio de las mujeres que practican el lesbianismo. Dice que a favor del aborto, el matrimonio gay y de la prohibición de la enseñanza de la Biblia en las escuelas. En su oración, este congresista republicano, Randy Weber, hizo referencia al Salmo 1 diciendo, y oiga lo que él dice donde él, iluminado por Dios, cree que está el problema. Dice que hizo alusión al Salmo 1 diciendo, Padre, usted dice en su palabra que el hombre y la mujer que medita en su ley es como un poderoso roble. Bienaventurado el que medita en su palabra todos los días. Pero Señor, hemos sacado tu palabra de las escuelas públicas, de nuestros hogares y de nuestras vidas. Padre, hemos tratado de sacar la Biblia de las aulas. Y viene lo más importante, y es a lo que Dios quiere referirse en este momento. Los 10 mandamientos han sido quitados de las paredes. Oiga la frase que dice este hombre, ¿cómo es esto? Hemos quitado los 10 mandamientos de las paredes. ¿Qué es esto? Mucha gente tal vez escuchó esto, pero no lo entendió. Ahora la pregunta es por qué él dice, hemos quitado los 10 mandamientos de las paredes. Y él finalmente dice, oh Señor, perdónanos. Oh Señor, perdónanos. Santiago 1, del versículo 8 al 11, dice la palabra de Dios. Santiago 1. Dice lo siguiente. Disculpen, es Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. El congresista dice que el problema es que han sacado la Biblia y los 10 mandamientos de las paredes. Dice el versículo número 8 de 1 Timoteo, capítulo 1. Pero sabemos que la ley es buena. Oiga, dice que sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Para qué fue dada la ley? Porque este congresista dice que la ley fue dada en el Salmo número 1 y que ha sido quitada de las paredes. Bueno, la información que vas a escuchar es interesantísima, la que te vamos a dar en este momento. Vamos a hablarte un poquito de Estados Unidos de Norteamérica, porque hemos hablado que esta es la nación donde Dios, en programas pasados lo mencionamos bíblicamente con historia, fue donde Dios dice que ahí en esta nación Él plantó los estandartes de la cruz. Hace algunos años dice que hubo un conflicto alrededor de los 10 mandamientos que no es nuevo en Estados Unidos. El periódico Kansas City Star del lunes 22 de septiembre, del año 2303 dice que hay más de 4,000 monumentos de los 10 mandamientos en otros tantos pueblos y ciudades de Estados Unidos. Óigame, hay más de 4,000 monumentos. ¿Usted sabe lo que es un monumento? Cuando se hace algo en cemento y se le pega una placa, o puede ser algo en cemento. Oiga, hay 4,000 monumentos de los 10 mandamientos en Estados Unidos. ¿Sabías esto? Yo te hago la pregunta, en este país donde vivimos, ¿cuántos monumentos hay de los 10 mandamientos? ¿Te preguntas por qué no hay? Porque estos países donde vivimos nosotros tienen como religión oficial a la religión católica. Y la religión católica no puede estampar los 10 mandamientos porque ellos cambiaron los mandamientos y no están como están en la Biblia. Por eso no se estampa en este país o no se hacen monumentos o rótulos en relación a los 10 mandamientos. Dice que allá en Estados Unidos hay 4,000 monumentos a los 10 mandamientos. La historia de esta fiebre de monumentos es interesante.
En 1946, escucha lo que pasó. El juez E.J. Ruegemer era juez del Tribunal de Menores de Minnesota. Cuenta que un joven delincuente a quien tuvo que juzgar no sabía que eran los 10 mandamientos. Entonces el juez Ruegemer se le ocurrió imprimir copias de los 10 mandamientos para las salas de los tribunales y aulas de clase. Su proyecto, adoptado por una organización llamada Orden Fraternal de las Águilas, captó con el tiempo la atención del director de cine Cecil B. DeMille. ¿A quién le captó la atención ver los 10 mandamientos que fueron editados? Dice que a este famoso director de películas Cecil B. DeMille, cuya película épica, Los 10 Mandamientos, llegó a la pantalla de los teatros en el año de 1956. El periódico Kansas City Star del lunes 22 de septiembre de 2003 dice que como resultado directo de la inspiración e influencia de la película, hay más de 4,000 monumentos de los 10 mandamientos en otros tantos pueblos y ciudades de Estados Unidos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces mira que esa película que la pasan en Semana Santa gestó o apoyó para que en Estados Unidos hubiesen más de 4,000 monumentos en diferentes ciudades estadas de los 10 mandamientos. El periódico dice que las estrellas de la película, Charlton Heston, Jules Breiner y Martha Scott, asistieron a muchas de las ceremonias de dedicación a los monumentos. Como decíamos en nuestro artículo anterior, el juez Roy Moore se negó a retirar el monumento de granito de la rotonda del edificio de la Suprema Corte de Justicia de Alabama y dijo lo siguiente: no tengo la intención de retirar el monumento, no puedo hacer esto y no lo haré. Ahora, ¿por qué estaba pasando? Luego, más tarde dijo, tenemos un juez federal que dice que no podemos reconocer quién es Dios. Sin embargo, dice el juez de la Suprema Corte, dice, Dios es la base del sistema de nuestra justicia. ¿Dónde está la base de la justicia de los estados de Norteamérica? En Dios y en su santa y bendita ley. Tienen la audacia de venir a nuestro tribunal y decir que debemos retirar el fundamento de nuestras leyes, que son los 10 mandamientos. Y en efecto, el juez Moore se negó a obedecer la orden federal de retirar el monumento. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar el caso, según había pedido el juez Moore en una apelación. De modo que la orden federal del juez Thompson de retirar el monumento para la medianoche del 20 de agosto de 1203, so pena de imponer al estado de Alabama una multa, y escuche de cuánto fue la multa, si no quitaban los 10 mandamientos del estado de Alabama, de $5,000 por cada día de esta fecha que el monumento permaneciera allí, quedó infirmo. O sea, si no quitaban ese monumento, los 10 mandamientos en Alabama, les iban a cobrar $5,000 de multa diarios. Imagínense qué suma más grande esta. En respuesta a esta orden, los 8 jueces de la Suprema Corte de Alabama, sin contar por supuesto con la presencia ni el voto del presidente del tribunal, Roy Moore, entendieron la orden que el monumento fuera removido. La CNN dijo que fuera del edificio 150 seguidores del juez Moore hicieron votos de seguir lucha para que el monumento fuera regresado a su lugar en la rotonda. El juez Moore dijo, es un día muy triste en nuestro país, cuando el fundamento moral de nuestra ley y el reconocimiento de Dios debe esconderse de la vista del público para aplacar a un juez federal. ¿Estás entendiendo lo que está pasando en el mundo y especialmente en Estados Unidos y por qué nuestros países están como están? El juez Moore, fue suspendido de su cargo por la Comisión de Investigación Judicial de Alabama, que es la Comisión de Ética del Estado, bajo 5 cargos, todos relacionados con la negativa a acatar una orden federal vigente y obligatoria que se le dirigió, según comentaron todos los periódicos en ese país.
Aunque solo 1 de cada 5 norteamericanos aprobaba la orden federal de retirar el monumento, los obreros lo retiraron el miércoles 27 de agosto del año 2003. Levantaron el monumento y lo llevaron a una pieza interior del edificio, lejos de la mirada del público, y allí lo depositaron. Angustiados manifestantes oraban de rodillas fuera del edificio mientras los obreros hacían su trabajo. Los líderes de los manifestantes le pidieron mantener la calma y no invadir el edificio. El reverendo Barry Lynn, director ejecutivo de la Asociación Norteamericanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, dijo lo siguiente. Escuche. Esta es una tremenda victoria de la vigencia de la ley y el respeto por la diversidad religiosa. Según la interpretación de los tribunales, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza que los individuos tendrán libertad de expresión religiosa, que el gobierno y sus agencias no reconocerán ninguna fe religiosa como más válida que otra fe o que el secularismo, que el gobierno y sus agencias no promoverán la religión por encima del secularismo o viceversa. Estos principios están en un estado de tensión continua. Por ejemplo, muchos ciudadanos norteamericanos sienten que la oración forma parte de su expresión religiosa. Por tanto, sienten que sus hijos deberían orar en las escuelas de clase en las escuelas públicas. Sienten también que los maestros deberían orar antes de las reuniones de personal administrativas, etc. Pero muchos no cristianos y secularistas se oponen a la oración, particularmente si es una oración cristiana. Otros sienten que deben continuar existiendo la cortina de separación entre el gobierno y sus agencias de religión, y sienten que este asunto es de más peso que cualquier consideración religiosa personal. Concluye el artículo de la siguiente manera. Muchos ciudadanos quisieran que su país fuera un país religioso cristiano. Y es que originalmente lo hemos mencionado, Estados Unidos es un país netamente protestante. Recuerden que ellos venían huyendo del viejo mundo. Y de Estados Unidos es donde han salido todos los misioneros de diferentes religiones protestantes al mundo para llegar a Costa Rica, a Colombia. De ahí Dios ha enviado todos sus mensajeros. De hecho, dicen que los padres fundadores de la patria eran religiosos y fundaron la nación sobre la base de la religión cristiana protestante, pero hay quienes discuten este acerto. En todo caso, la primera enmienda de la Constitución establece la completa separación de la Iglesia-Estado para evitar que una fe religiosa que goce de mayor poder se imponga sobre las minorías, como ocurrió en el pasado en este mismo país y en muchos países cristianos. Qué interesante, mi hermano y mi hermana, porque el problema de todo esto que está pasando y seguirá pasando en mayor aumento es el abandono de lo siguiente, y yo se lo quiero explicar de la siguiente manera. Yo esto lo copié alguna vez, de alguien lo copié. Dos hombres conversaban y uno le decía al otro, yo no creo, estoy cansado de religiones y de iglesias. Y es más, no quiero saber nada de religión ni de iglesia. Entonces el que era cristiano le dijo, bueno, ¿aceptas la Biblia? Dice, no, ni en la Biblia creo, porque la Biblia es hecha por hombres. Y finalmente el cristiano le dijo, este protestante muy sabio le dice, bueno, entonces ¿creerías en Dios? Dice, en Dios sí creo. Pues déjame decirte, entonces nada más cree en lo siguiente. Crea únicamente en lo que ha venido directamente de las manos del Creador. Crea en eso, creerías en eso. Y entonces el hombre, un poco incrédulo, un poco escéptico, le dice, bueno, pero es que ¿qué le ha dado Dios al ser humano? Sé que está el planeta. No, hay algo muy importante. Y el cristiano le dice, mira, lo que le ha dado Dios directamente de sus manos al ser humano, se lo dio a Moisés en el pasado, le dio los 10 mandamientos, su santa y bendita ley. La ley de Dios no es de origen humano. Estos 10 mandamientos que están en escritura y que son para la bendición del ser humano, se los dio Dios. Crea en eso y usted tendrá una vida cristiana y puede heredar la eternidad.
Entonces, hermano y hermana, el problema de todos los países es el alejamiento de la ley de Dios. Ahora, déjame decirte, tal vez estás pensando, bueno, pero yo creo en la ley de Dios, sí, pero usted cree en la ley, pero usted sabe cuál es el contenido de la ley de Dios. Yo te invito para que abras el libro de Éxodo, el capítulo 20, y mira los 10 mandamientos. Ahí están completos. Y cuando mires cada mandamiento y veas cómo está el planeta, cómo están los sistemas religiosos y cómo está el mundo, te darías cuenta de muchas cosas. Y déjame decirte que con mucho cariño te quiero decir esto. Toda religión que no enseña los 10 mandamientos es una religión falsa. Porque los 10 mandamientos son la ley de Dios, y Estados Unidos de Norteamérica, los hombres como este senador que posiblemente tiene antecesores, gente, abuelos que le enseñaron esto y está en su familia, saben y entienden que el problema del planeta es el abandono de la ley de Dios. Ahora te hago la pregunta, si revisas los 10 mandamientos y un gobernante o un religioso quiere poner los 10 mandamientos, te garantizo que posiblemente no lo van a hacer ni ser gobernante ni ser religioso, porque los seres humanos estamos llenos de pecado. El problema está en eso, en la ley de Dios. Inclusive, mira, qué increíble, porque en estos días, oiga, me duele ver, mi hijo me enseñaba en estos días, o sea, pastores saliendo por medios de comunicación, urgiéndole a la gente que den el diezmo a la iglesia en estos momentos. Óigame, hermano, yo no me imagino a Jesús predicándole a la gente en este tiempo que le dé el diezmo urgentemente. Hermano, hay prioridades, no estoy diciendo que el diezmo no hay que darlo, pero hay prioridades que arreglar en la vida del ser humano. Esa es la triste realidad de esto. Pero el ser humano se ha llenado de materialismo, de humanismo, de formas materiales, y estemos alejados de las cosas que Dios establece en su palabra. Y quisiéramos en esta hora mencionarte que Dios quiere decirte que hay 2 versículos importantes en el último libro de la Biblia para que tú puedas identificar quién realmente es y no es pueblo de Dios en este tiempo. La Biblia, hay 2 versículos, especialmente en Apocalipsis, donde Dios dice, en esta última generación, cuando todo lo que viene va a venir, esta gente que me sigue, que me ama, que ha aceptado el sacrificio de mi Hijo, tiene una característica en su vida. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, y esto es tan claro como el agua. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 12 lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es el diablo y la mujer es la iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿quiénes son el resto? El resto es lo que queda, porque toda la gran multitud de hijos fieles del pasado han practicado lo que el resto también practica. Dice que tiene una característica, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es palabra de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12 y 17. Y todavía Apocalipsis 14, 12, y hay muchos versículos en Apocalipsis. Apocalipsis 14, 12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso estamos diciendo bien claro, toda religión que no guarda los mandamientos es una religión falsa. Porque la Biblia dice que el que guarda 9 y falla en uno es como si los desobedece a todos. Entonces, cuando miras los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, te darás cuenta que ahí está la ley de Dios, no la ley del hombre, ni la ley del pueblo judío. Esa ley fue la que Dios le dio al ser humano en su tiempo. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 19, los versículos del 7 al 14. Dice el salmista en Salmos 19, versículos del 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel y que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y mira la frase que sigue. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación en mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué maravilloso, hermano y hermana, porque si nuestros líderes religiosos y políticos pudieran nada más, yo diría, someter esa soberbia, ese orgullo que tenemos, esa vanidad en nuestra mente, dice la Biblia, duros de cerviz. O sea, no queremos, como decimos los ticos, dar el brazo a torcer. Hermano y hermana, reconciliarse con Dios, obedecer su santa y bendita ley es el problema que el planeta tiene. Porque por eso las leyes están como están y se han introducido tantas cosas. En esta hora queremos agradecer a Dios por hombres como este congresista, y sé que en el planeta hay hombres y mujeres valientes que están defendiendo esta verdad. Y diciéndole al ser humano, mira, el problema es la consecuencia que estamos recibiendo, porque nos hemos apartado de la ley de Dios y hemos permitido muchas cosas que la Biblia enseña que no son buenas. O sea, hemos llegado a permitir o decir a lo malo bueno y a lo bueno decirle malo. Esa es la triste realidad del planeta. Queremos en esta hora también, bueno, después de agradecer a Dios por su palabra, algunas peticiones que nuestros hermanos nos hacen llegar. Voy a mencionarlas. Las peticiones, hay gente que nos está pidiendo que oremos por su familia, por trabajo, hay gente que está sin trabajo, queremos orar por toda esta gente. Inclusive hay mucha gente que ya se está, ¿cómo podemos decir? Se está sintiendo mal dentro de la casa por la situación en verse encerrada la persona. Sin embargo, pues esperemos que podamos tomar decisiones importantes y sobre todo, yo te diría que todo esto puede ser esta petición, pero sí debemos de buscar el obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, para que Dios pueda respaldarnos, para que Dios pueda protegernos. También se está pidiendo por una vida espiritual mejor, y agradezco a la hermana al hermano que nos pone que necesitamos una vida espiritual diferente, ¿verdad? También están pidiendo por un hijo que se llama Chris. Vamos a orar también por Chris en esta hora. Hay muchos pedidos aquí en la lista que veo por trabajo, por salud. Están pidiendo también por los matrimonios, la estabilidad de los matrimonios. Y me gusta un hermano que pone aquí, por los males que hay en el mundo, porque ya es mucha la contaminación que hay en el planeta. Y también queremos por personas que conocemos que están enfermas, no solo por esta enfermedad, sino hay gente que también tiene cáncer, tiene tumores, tienen azúcar en el cuerpo. Hay tantas enfermedades que el ser humano está padeciendo, y pedir por gente que actualmente está enferma y no necesariamente de esta pandemia. También hay una persona que esta semana tuvimos la bendición de ungirla. Fuimos a ungirla para que Dios la sanara o para que le descansara. Eso dice la palabra de Dios, y estamos orando por esta señora que se llama Doña Juanita Moya, para que Dios pueda ayudarle en esta situación. Y en general, pues la mayoría de peticiones nos mencionan por la familia. Y yo quiero también agradecer a las personas que están pidiendo que por favor sigamos predicando el Evangelio, para llegar a todo hogar, a todo lugar, para que la gente pueda entender cuál es el problema que hay en el planeta. Eso es un problema que no nos dejemos distraer o engañar. Sí, tenemos que hacerle frente a esta pandemia que tenemos y a muchas cosas, pero necesitamos ordenar nuestra vida con Dios
personalmente y dentro de nuestros hogares. La familia debe sentarse y hablar con una Biblia y decirle, necesitamos regresar a Dios y a su palabra. Necesitamos regresar a su palabra y poder estabilizar el hogar espiritualmente. Y yo también quisiera en esta hora también orar por dos personas, el hermano Herbert y la hermana Carmen, que tienen problemas con el asunto del cáncer. Están en un tratamiento donde están recibiendo quimioterapia y otras cosas que les dan. Orar por ellos y por todas las personas que están en este problema. Y agradecer a Dios también para que podamos seguir entendiendo que hay una situación a nivel mundial. No nos centremos en nuestra vida y en nuestro hogar, sino como hemos mencionado, aquí hay una lucha de intereses a nivel mundial, donde Dios quiere ayudar al ser humano, pero la mayoría de gente quiere distraernos, enredarnos y seguir con una vida en nuestros países, en nuestro diario vivir, donde la contaminación en muchos males y pecados se van a seguir constantemente dándose en el planeta. Entonces tenemos que tomar una decisión nosotros como personas y ojalá en nuestro país la mayoría podíamos tomar decisiones sabias. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esta hora para que podamos regresar a Dios y especialmente, insisto nuevamente, hermano y hermano, este libro fue dejado para todo ser humano. Esto no es exclusivo de ningún sistema religioso. Yo le invito para que usted lea el capítulo Éxodo, número 20. Éxodo, lea ahí los 10 mandamientos detenidamente. Y cada vez que usted vea un mandamiento, fíjese cómo está el planeta, cómo está el país y cómo están la mayoría de religiones y cómo nos encontramos en relación a Dios. Revise su Biblia, lea la Biblia, pídale a Dios que ilumine para que usted pueda tomar decisiones de origen divino, pero lea la Biblia. O sea, búsquelo, léalo, no crean lo que le estamos diciendo. No, el trabajo del remanente es que usted vaya a la Biblia, que usted estudie la Biblia. Ese es el trabajo que Dios quiere. Vamos a terminar con una oración. Nuevamente agradecerle a todas las personas que nos escuchan y nos ven, que Dios le pueda bendecir grandemente. Vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial y eterno, gracias, Señor, por todos nuestros antepasados, desde Adán y Eva, Señor, y toda la era patriarcal, la era de los profetas, la era de los apóstoles, la era de la iglesia cristiana, la era de los, en aquel tiempo, los reformadores, que después se le llamó protestantes, y la era actual de nosotros, los cristianos. Señor, por agradecerte porque tenemos que darle seguimiento, Señor, a lo que usted ya dejó. Señor, ¿qué es lo que está en este libro sagrado? Bendícenos en esta hora, Señor, para que podamos entender que todo cambio que hagamos hacia la verdad, Señor, tenemos un respaldo de origen divino. Tenemos la seguridad de que Dios va a estar más cerca de nosotros. Por lo tanto, es a Dios que tenemos que obedecer a su palabra. Danos ese carácter, ese fuelle en nuestra vida, esa decisión de podernos, o sea, de decidirnos por la verdad, Señor. De poder estar en armonía, Señor, para que los 10 mandamientos sean la base de nuestra vida, de nuestros hogares y ojalá de muchas instituciones y de un país entero, como los Estados Unidos de Norteamérica, que en su tiempo, y todavía están luchando por eso, para que hayan monumentos en las paredes, en los hogares, en rótulos, en radio, en televisión, donde nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan leer que hay una ley y que son 10 mandamientos dados por Dios para bendición y para guardarnos del pecado, Señor. La ley no se hizo para salvar al ser humano. La ley fue dada para que el ser humano conozca y entienda lo que es pecado, Padre Celestial. La salvación es otra cosa que fue dada en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor, por todos nuestros televidentes y oyentes. Bendícelos, Padre, y en forma especial a aquellos que tienen pedidos especiales de oración, Padre Santo. En esta hora clamamos, pedimos y rogamos, Señor, para que cada oración pueda tener respuesta en el tiempo de Dios y también según la necesidad de cada ser humano. Gracias a todas las personas que trabajan en estos medios para que nosotros podamos llegar
a los diferentes hogares. Bendice, Señor, a todas las personas que trabajan en esto y que tu bendición, Padre Celestial, que es la más importante, nos ayude para que al final de la historia de nuestra vida o al final, cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra, hayamos tomado decisiones para que finalmente podamos heredar lo más importante, la vida eterna. Y en esto, hermano y hermana, no podemos equivocarnos. Si ganamos el cielo, lo hemos ganado todo. En esto no podemos equivocarnos. Danos la sabiduría para que echemos toda nuestra vida sobre las cosas de origen celestial. Gracias, Padre amado, por su Hijo Jesucristo y por todos los seres celestiales que no los vemos, pero que están trabajando hoy en cada hogar y en cada persona para que tomemos decisiones de origen divino y podamos, Señor, alcanzar finalmente la victoria sobre el pecado, sobre toda enfermedad, sobre todo mal y finalmente esperar la corona de la vida eterna. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, le pedimos y le rogamos estas cosas. Amén y amén. Dios, mi hermano y mi hermana, le bendiga en esta hora ricamente.